El sobrecolor Manila descansaba sobre la mesa de Elena Fuentes como una sentencia inesperada. Sus dedos, delgados y nerviosos, jugueteaban con la esquina del papel mientras sus ojos color avellana releían por tercera vez el contenido. A sus 28 años, jamás imaginó que un tío abuelo casi desconocido le heredaría una mansión colonial en las afueras de Guanajuato. ¿Una casa? ¿En serio?, murmuró para sí misma, pasando distraídamente una mano por su cabello negro azabache. El pequeño departamento en Ciudad de México que había compartido con Alejandro hasta hace 3 meses parecía ahora más vacío que nunca. Las paredes blancas, despojadas de fotografías tras la ruptura, le devolvían un eco silencioso. Quizás este era el cambio que necesitaba. Elena tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga. ¿Mariana? No vas a creerlo, pero acabo de heredar una mansión en Guanajuato. ¿Qué? ¿De quién? La voz de Mariana sonaba incrédula al otro lado. Del tío Ernesto, el hermano de mi abuela. Apenas lo vi 2 veces en mi vida, pero aparentemente no tenía más familia. Suena a una de esas películas de terror donde la protagonista hereda una casa embrujada, bromeó Mariana. Elena rió, pero un escalofrío involuntario recorrió su espalda. Voy a ir a verla este fin de semana. Como arquitecta, no puedo resistir la tentación de explorar una mansión colonial. 3 días después, Elena conducía por un camino de terracería bordeado de árboles centenarios. El GPS indicaba que estaba cerca. Al doblar en una curva, la mansión apareció imponente ante sus ojos, una estructura de 2 pisos con fachada de cantera rosa, balcones de hierro forjado y un jardín abandonado que alguna vez debió ser magnífico. Mientras estacionaba frente a la entrada principal, notó una figura masculina esperando en el porche. Era un hombre de unos 50 años, piel curtida por el sol y mirada profunda. Bienvenida, señorita Fuentes. Soy Javier Mendoza, el cuidador de la propiedad. Elena estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. Gracias, Javier. Puedes llamarme Elena. Don Ernesto dejó instrucciones específicas para cuando usted llegara, dijo, entregándole un pesado manojo de llaves antiguas. La casa ha estado en su familia por generaciones. Mientras recorrían el vestíbulo de techos altos y suelos de mosaico hidráulico, Elena no podía contener su entusiasmo profesional. La arquitectura es impresionante. ¿De qué época es exactamente? Finales del siglo XIX, señorita. Pero hay partes más antiguas, cimientos que datan de la época colonial temprana. Algo en el tono de Javier la hizo detenerse. Pareces preocupado, Javier. El hombre dudó antes de responder. Esta casa tiene historia, señorita Elena. No toda agradable. Han pasado cosas aquí. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó ella, entre divertida y curiosa. Ruidos sin explicación. Objetos que cambian de lugar. Los lugareños evitan pasar cerca después del anochecer. Elena sonrió, condescendiente. Supersticiones, Javier. Toda casa antigua tiene sus leyendas. Quizás, concedió él, sin parecer convencido. Don Ernesto pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en la biblioteca. Decía que estaba investigando algo importante. Tras mostrarle las habitaciones principales, Javier se despidió, prometiendo volver al día siguiente. Elena eligió una recámara en la segunda planta, con ventanales que daban al jardín trasero. Después de desempacar, exploró la casa por su cuenta, maravillándose ante los detalles arquitectónicos y pensando ya en posibles restauraciones. La noche cayó rápidamente. Elena se preparó un té en la antigua cocina y lo llevó a la biblioteca, un espacio imponente con estanterías que llegaban hasta el techo. Mientras examinaba los volúmenes, muchos sobre ocultismo e historia prehispánica, el silencio de la casa fue interrumpido por un sonido apenas perceptible. Un susurro. Elena se quedó inmóvil, la taza de té suspendida a medio camino de sus labios. El sonido parecía venir del pasillo. Se asomó,
pero solo encontró oscuridad. ¿Javier?, llamó, sabiendo que era imposible que el cuidador siguiera allí. El susurro se repitió, más cercano esta vez, como si alguien murmurara directamente en su oído: «Bienvenida a casa, Elena». La taza resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. La mañana llegó con una claridad que hizo a Elena dudar de los eventos de la noche anterior. Los rayos del sol filtrándose por las cortinas de encaje desvanecieron los temores nocturnos, relegándolos a la categoría de imaginaciones provocadas por el cansancio del viaje y las sugestivas palabras de Javier. Tras un desayuno ligero, Elena regresó a la biblioteca, determinada a explorar sistemáticamente la colección de su tío abuelo. La habitación, bañada ahora en luz natural, revelaba detalles que la penumbra había ocultado: molduras talladas con motivos florales, un escritorio de caoba maciza y, en una esquina, un pequeño secreter que llamó su atención. El mueble, aparentemente sencillo, escondía un mecanismo que Elena descubrió al presionar accidentalmente una de sus tallas. Un compartimento secreto se abrió, revelando un diario encuadernado en cuero gastado. Diario personal de Isabel Montero, 1890, leyó Elena en voz alta, pasando con cuidado las páginas amarillentas. La caligrafía, elegante pero nerviosa, relataba la vida de una joven que había llegado a la mansión como dama de compañía de la señora de la casa. Las primeras entradas describían la belleza de la propiedad y la amabilidad de sus empleadores, pero pronto el tono cambiaba. 10 de marzo de 1890, anoche volví a escuchar los susurros. La señora insiste en que son imaginaciones mías, pero sé lo que oí. Alguien, o algo, murmura en las paredes. El señor pasa cada vez más tiempo en el ala este, en compañía de hombres que llegan siempre después del anochecer. Hablan de el velo y el portal. Tengo miedo. Un golpe en la puerta principal sobresaltó a Elena, haciéndola cerrar el diario apresuradamente. Guardándolo en su bolso, se dirigió a atender. En el umbral encontró a una mujer de aproximadamente su edad, de complexión menuda, gafas de montura gruesa y una expresión de entusiasmo apenas contenido. ¿Elena Fuentes? Soy Lucía Vega, historiadora local. Espero no molestar, pero cuando supe que la mansión Montero tenía nueva propietaria, bueno, no pude resistirme. Elena, aunque sorprendida, la invitó a pasar. Había algo en la energía contagiosa de Lucía que resultaba inmediatamente simpático. ¿Mansión Montero? Creía que pertenecía a la familia de mi tío. Los Montero fueron los constructores originales, explicó Lucía mientras recorrían el vestíbulo. Tu familia la adquirió en los años 40. Esta casa es fascinante desde una perspectiva histórica. ¿Sabías que está construida sobre un antiguo asentamiento prehispánico? Elena pensó en el diario y en las extrañas lecturas de su tío. ¿Qué sabes exactamente sobre esta casa, Lucía? La historiadora ajustó sus gafas, repentinamente cauta. Tiene una reputación interesante. Hay documentos que sugieren que aquí se realizaban rituales que mezclaban creencias indígenas con ocultismo europeo. Pero son solo teorías, claro. Su conversación fue interrumpida por una nueva visita. Un hombre alto, de complexión atlética y expresión seria, se presentó como Miguel Ortiz, periodista del diario local. Estoy investigando una serie de desapariciones históricas en la región, explicó tras las presentaciones. Todas parecen tener un punto en común: ocurrieron en un radio de 3 kilómetros alrededor de esta propiedad. Elena intercambió una mirada con Lucía. La mañana estaba tomando un giro inesperado. ¿Desapariciones?, preguntó, intentando mantener un tono casual. La más reciente fue hace apenas un año. Un estudiante de antropología que investigaba rituales prehispánicos, Miguel sacó una libreta. Tu tío abuelo fue la última persona que lo vio con vida. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fue roto por un sonido distante pero inconfundible, notas de piano flotando desde algún lugar de la casa. ¿Tienen un piano?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño. No que yo sepa, respondió Elena,
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los tres siguieron el sonido hasta una sala en el ala oeste. La música cesó justo cuando abrieron la puerta, revelando una habitación vacía donde la gruesa capa de polvo sobre el suelo permanecía intacta, sin huellas. Debió venir de otra parte, sugirió Miguel, aunque su voz carecía de convicción. Esa noche, después de que sus visitantes se marcharan, Elena continuó leyendo el diario de Isabel a la luz de una lámpara. Las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. 15 de abril de 1890, hoy seguía al señor hasta el ala este. Hay una habitación cuya existencia desconocía, oculta tras un panel en la biblioteca. Dentro, vi símbolos dibujados en el suelo y las paredes, algunos que reconozco de los códices antiguos que el señor colecciona. Están buscando algo, o a alguien. Y creo que me han visto. Elena cerró el diario, inquieta. El silencio de la casa parecía ahora opresivo, cargado de expectación. Se levantó para cerrar la ventana y, al volverse hacia la habitación, notó que la temperatura había descendido bruscamente. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Y entonces lo escuchó de nuevo. Un susurro, más claro esta vez: encuentra la habitación, Elena. Antes de que ellos te encuentren a ti. La biblioteca de la mansión se había convertido en el centro de operaciones para Elena, Lucía y Miguel. 3 días después de sus primeros encuentros, los libros, mapas y documentos cubrían cada superficie disponible. El diario de Isabel Montero ocupaba un lugar central en sus investigaciones, junto con los extraños textos sobre ocultismo que el tío Ernesto había coleccionado obsesivamente. Según estos planos originales, señaló Lucía, ajustándose las gafas mientras desplegaba un pergamino amarillento, debería haber una habitación adicional en el ala este, pero no aparece en los planos modernos. Miguel, que había estado examinando fotografías antiguas de la mansión, levantó la vista. ¿Una habitación que desapareció de los registros? Eso coincide con lo que menciona Isabel en su diario. Elena pasó los dedos por la página del diario donde Isabel describía la habitación oculta. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el susurro que había escuchado 2 noches atrás. No se lo había mencionado a sus nuevos amigos, temiendo parecer sugestionada o, peor aún, desequilibrada. Vamos a buscarla, decidió, poniéndose de pie con determinación. El ala este de la mansión era notablemente más fría que el resto de la casa. Los pasillos estrechos y las puertas cerradas creaban una atmósfera claustrofóbica que ponía a Elena nerviosa. Según el diario, la entrada a la habitación secreta debía estar cerca de la antigua capilla familiar, ahora convertida en sala de estar. Miren esto, llamó Miguel, examinando un panel de madera que parecía ligeramente desalineado con el resto de la pared. Hay marcas recientes aquí, como si alguien hubiera estado manipulándolo. Elena se acercó, notando efectivamente rasguños frescos en la madera oscura. Presionó experimentalmente diferentes puntos del panel hasta que un clic metálico rompió el silencio. El panel se deslizó hacia un lado, revelando un espacio oscuro más allá. «Dios mío, es real», susurró Lucía, su voz mezclando asombro y aprensión. Miguel encendió la linterna de su teléfono, iluminando un pasillo estrecho que terminaba en una puerta tapiada con tablones de madera. Clavos oxidados y tiras de tela amarillenta que parecían haber sido empapadas en alguna sustancia oscura sellaban la entrada. Alguien quería asegurarse de que nadie entrara aquí, observó Elena, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. O que nada saliera, añadió Miguel sombríamente. Con herramientas traídas del cobertizo, comenzaron a retirar los tablones cuidadosamente. El último se dio con un crujido ominoso, revelando una puerta de madera tallada con símbolos que Lucía reconoció inmediatamente. Esto es una mezcla de iconografía mexica y símbolos ocultistas europeos, explicó, pasando los dedos sobre las tallas. Este representa a Mictlantecutli, señor del inframundo, pero está combinado con elementos de la cábala y alquimia renacentista. Elena empujó la puerta, que se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. El aire que escapó era denso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y desagradable que ninguno pudo identificar.
La habitación era circular, con paredes cubiertas de símbolos similares a los de la puerta. En el centro, un altar de piedra negra dominaba el espacio. Sobre él, dispuestos en un patrón específico, había objetos rituales, cuchillos de obsidiana, recipientes de cerámica y lo que parecían ser huesos pequeños, posiblemente humanos. «Esto es un espacio ritual», murmuró Lucía, su voz académica contrastando con la palidez de su rostro. «Pero no para adoración, esto es para invocación». «¿Invocación de qué?», preguntó Elena, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. «De algo que no pertenece a nuestro mundo», respondió Lucía, señalando un símbolo prominente tallado en el altar. Este glifo representa un portal, una puerta entre dimensiones. Miguel, que había estado fotografiando meticulosamente la habitación, se detuvo abruptamente. «Hay sangre aquí», señaló, iluminando manchas oscuras en el suelo de piedra. «Y no parece antigua». Un ruido repentino lo sobresaltó, pasos acercándose por el pasillo secreto. Los tres contuvieron la respiración hasta que la figura de Javier apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia y miedo. «¿Qué han hecho?», exclamó, su voz temblando. Esta habitación debía permanecer sellada. Han puesto en peligro a todos. Esa noche, Elena no podía dormir. Las revelaciones del día daban vueltas en su mente. Javier había insistido en volver a sellar la habitación, pero se había negado a dar explicaciones claras, limitándose a advertencias crípticas sobre fuerzas que no debían ser perturbadas. Lucía se había llevado algunos de los símbolos copiados para investigarlos, mientras Miguel había partido hacia el archivo municipal, determinado a encontrar registros sobre la historia oculta de la mansión. En la soledad de su habitación, Elena tomó nuevamente el diario de Isabel. Las últimas entradas eran frenéticas, casi ilegibles. 20 de mayo de 1890, el ritual será esta noche. He descubierto su propósito. Quieren abrir una puerta para algo que llaman, el que espera entre dimensiones. Necesitan sangre, mucha sangre. Y un recipiente. Dios mío, creo que me han elegido a mí como recipiente. Debo detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Era la última entrada. Elena cerró el diario, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué le había sucedido a Isabel? Se levantó para tomar un vaso de agua y, al pasar frente al espejo del tocador, se detuvo en seco. Por un instante, su reflejo pareció distorsionarse, mostrando no su rostro sino el de una joven de otra época, con ojos aterrorizados y labios que formaban una palabra silenciosa: cuidado. Cuando logró calmarse lo suficiente para dormir, Elena tuvo un sueño vívido. Estaba en la habitación del altar, pero en otra época. Hombres encapuchados la rodeaban mientras ella, o Isabel, porque de alguna manera era ambas a la vez, estaba atada al altar. Uno de los hombres levantaba un cuchillo de obsidiana mientras cantaba en una lengua desconocida. El cuchillo descendía y Elena despertó gritando, empapada en sudor frío. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano con un fajo de documentos y expresión grave. «Encontré algo sobre tu tío Ernesto», dijo sin preámbulos. «Su muerte no fue natural como te dijeron. Se suicidó hace 3 meses, después de enviar esto al periódico local». Le entregó una copia de una carta manuscrita con la caligrafía temblorosa de un hombre al borde del colapso nervioso: «He fracasado en mi misión. Durante años he intentado mantener sellado el portal, pero las entidades que atraviesan el velo son cada vez más fuertes. Necesitan un nuevo guardián, alguien con la sangre adecuada. Que Dios me perdone por lo que he puesto en marcha». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había heredado la mansión por casualidad. Había sido elegida. La revelación sobre el suicidio del tío Ernesto había caído como una bomba entre los 3 investigadores improvisados. Sentados en la cocina de la mansión, con tazas de café que se enfriaban sin ser tocadas, intentaban procesar la información. «Entonces no fue casualidad que heredaras esta casa», reflexionó Lucía, su voz académica ligeramente quebrada por la preocupación. «Tu tío te eligió específicamente». Miguel,
que hojeaba los documentos que había traído del archivo municipal, asintió gravemente. La pregunta es, ¿por qué Elena? ¿Qué significa eso de la sangre adecuada? El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Javier. El cuidador parecía haber envejecido años en un solo día, con ojeras profundas y una expresión de derrota que no había mostrado antes. Hay cosas que deben saber, anunció, sentándose pesadamente en una silla vacía. Cosas que he estado ocultando por órdenes de don Ernesto. Elena lo miró fijamente, la ira mezclándose con la curiosidad. ¿Cómo el hecho de que mi tío se suicidó? Javier bajó la mirada, avergonzado. Eso y mucho más, señorita Elena. Esta mansión no es solo una casa. Fue construida con un propósito específico, sobre las ruinas de un templo prehispánico donde se realizaban sacrificios humanos. Lucía se inclinó hacia adelante, su interés profesional momentáneamente superando el miedo. ¿Qué tipo de templo? Uno dedicado a deidades que los antiguos creían que existían entre dimensiones, explicó Javier. Seres que no eran ni dioses ni demonios, sino algo diferente. Los españoles intentaron destruir el templo, pero solo lograron sellar el portal que los nativos habían abierto. ¿Portal?, interrumpió Miguel, escéptico. ¿Esperas que creamos en portales interdimensionales? Javier lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. Después de lo que han visto en la habitación sellada, ¿realmente les parece tan descabellado? Los constructores originales de esta mansión, los Montero, eran ocultistas obsesionados con reabrir ese portal. Creían que podrían controlar lo que había al otro lado. Elena pensó en Isabel y su diario, en las últimas entradas frenéticas. ¿Y qué pasó con ellos? Desaparecieron, respondió Javier simplemente. Toda la familia, en una sola noche. La mansión quedó abandonada hasta que tu bisabuelo la compró en los años 40. Él también descubrió los secretos de la casa, pero en lugar de intentar abrir el portal, se dedicó a mantenerlo sellado. Una tradición familiar que mi tío continuó, concluyó Elena, sintiendo un escalofrío. Y ahora me toca a mí. Mientras procesaban esta información, Miguel recibió una llamada. Se apartó para hablar y regresó con expresión sombría. Acabo de hablar con un colega del archivo histórico. Hay un patrón en las desapariciones que he estado investigando. Ocurren en ciclos de 33 años, siempre en un radio de 3 kilómetros alrededor de esta propiedad. El próximo ciclo, calculó Lucía rápidamente, sería, este año, completó Javier, su voz apenas un susurro. Don Ernesto lo sabía. Por eso, hizo lo que hizo. Elena se levantó abruptamente, necesitando espacio para pensar. Se dirigió a la ventana, observando los jardines descuidados de la mansión. Fue entonces cuando notó algo extraño, había perdido casi 2 horas de la mañana sin recordar qué había hecho durante ese tiempo. ¿Qué hora es?, preguntó, confundida. Casi mediodía, respondió Miguel, consultando su reloj. ¿Por qué? Porque lo último que recuerdo es que eran las 10 menos cuarto, murmuró Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Lucía y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. Has estado con nosotros todo el tiempo, Elena, dijo Lucía suavemente. Estuvimos discutiendo sobre los documentos que trajo Miguel. No, insistió Elena. No recuerdo nada de eso. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tensión creciente. Lucía se sumergió en la investigación de los símbolos de la habitación sellada, estableciendo conexiones entre los rituales descritos en los libros del tío Ernesto y las prácticas prehispánicas. Isabel Montero, explicó mientras trabajaban en la biblioteca, parece haber sido central en el ritual que los Montero intentaron realizar en 1890. Según estos textos, necesitaban un recipiente puro para canalizar la entidad que querían invocar. ¿Y crees que Isabel era ese recipiente?, preguntó Elena. Estoy casi segura, asintió Lucía. ¿Y hay algo más?, dudó, como si temiera continuar. ¿Qué?
presionó Elena. He estado comparando tu fotografía con un retrato de Isabel que encontré en los archivos históricos. Lucía sacó 2 imágenes, una fotografía sepia de una joven del siglo XIX y una foto reciente de Elena. El parecido es inquietante. Elena observó las imágenes, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Más allá de las diferencias en vestimenta y peinado, podrían haber sido gemelas. Esto no puede ser coincidencia, murmuró. La genética puede producir parecidos sorprendentes a través de generaciones, ofreció Miguel, aunque su tono carecía de convicción. No somos parientes, cortó Elena. Los Montero no tienen conexión sanguínea con mi familia. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno se atrevía a verbalizar. Esa noche, mientras Miguel investigaba en el pueblo y Javier vigilaba los alrededores de la propiedad, Elena y Lucía continuaron su investigación en la biblioteca. La conexión entre ambas se había fortalecido, unidas por la determinación de resolver el misterio y una atracción mutua que crecía silenciosamente entre líneas de investigación y tazas de café compartidas. Creo que Isabel intentó detener el ritual, teorizó Lucía, señalando pasajes en diversos textos. No era una víctima pasiva, sino alguien que descubrió lo que planeaban y trató de sabotearlo. Y pagó el precio, añadió Elena, pensando en la abrupta finalización del diario. Lucía colocó su mano sobre la de Elena en un gesto de confort que se prolongó más de lo necesario. No dejaremos que la historia se repita, prometió, sus ojos encontrándose con los de Elena en un momento de conexión profunda. El momento fue interrumpido por un ruido sordo proveniente del piso superior. Ambas se sobresaltaron, mirando hacia el techo. ¿Qué fue eso?, susurró Lucía. Viene de mi habitación, respondió Elena, levantándose con cautela. Subieron las escaleras en silencio, el corazón de Elena martilleando en su pecho. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta, aunque Elena recordaba haberla cerrado. Al empujarla, la escena que encontraron las dejó paralizadas. Las paredes, anteriormente inmaculadas, estaban ahora cubiertas de símbolos idénticos a los de la habitación sellada, dibujados con lo que parecía ser tierra rojiza. Y en el centro de la habitación, sobre la cama revuelta, yacía una muñeca de trapo con el rostro detalladamente pintado para parecerse a Elena, atravesada por lo que parecía ser un antiguo cuchillo de obsidiana. La muñeca con el rostro de Elena permaneció en el centro de la mesa del comedor, observada con aprensión por los 4 ocupantes de la mansión. Miguel había regresado precipitadamente tras recibir la llamada de Lucía, y ahora todos contemplaban el inquietante objeto como si fuera una bomba a punto de estallar. Esto es una advertencia, murmuró Javier, manteniendo distancia de la mesa. O una maldición. Elena extendió una mano temblorosa hacia el cuchillo de obsidiana que atravesaba la muñeca. No lo toques, advirtió Lucía, deteniendo su mano. La obsidiana era considerada un conductor de energías en muchas culturas antiguas. ¿Quién pudo haber entrado?, preguntó Miguel, que había revisado toda la casa sin encontrar señales de intrusión. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. Quizás no fue alguien de fuera, sugirió Lucía en voz baja, mirando significativamente a Elena. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Elena sintió que su garganta se cerraba ante la implicación. ¿Crees que yo? Comenzó, pero no pudo terminar la frase. Has tenido episodios donde pierdes tiempo, le recordó Lucía con gentileza. Y los símbolos en tu habitación son exactamente los mismos que dibujaste ayer en tu cuaderno mientras investigábamos. Elena no recordaba haber dibujado nada. El pánico comenzó a crecer en su pecho, una sensación de ahogo que amenazaba con consumirla. Necesito aire, murmuró, levantándose abruptamente. Salió al jardín trasero, donde la noche de Guanajuato ofrecía un cielo estrellado de belleza casi dolorosa. Respiró profundamente, intentando calmar su mente acelerada. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O algo más siniestro estaba ocurriendo? Sintió una presencia a su lado y se volvió esperando ver a Lucía, pero encontró a Javier, su rostro sombrío bajo la luz de la luna.
Mi familia ha cuidado esta propiedad por 5 generaciones, señorita Elena, dijo sin preámbulos. Hemos sido testigos de cosas que desafían la comprensión. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad desde el principio?, preguntó ella, la frustración tiñendo su voz. Javier desvió la mirada hacia la mansión, sus ojos reflejando un cansancio ancestral. Don Ernesto me hizo jurar que te dejaría descubrir las cosas gradualmente. Dijo que si te contaba todo de golpe, huirías, o peor aún, no me creerías. ¿Y qué es todo, Javier?, insistió Elena. Necesito saber a qué me enfrento. El cuidador suspiró profundamente antes de responder. La entidad que intentaron invocar los Montero no es como nada que puedas imaginar. No tiene forma física en nuestro mundo, pero puede influir en él a través de recipientes humanos. Isabel Montero fue elegida por su sensibilidad especial, su capacidad para percibir lo que otros no podían. Como yo, murmuró Elena, recordando los susurros, las visiones. Como tú, confirmó Javier. Don Ernesto creía que eras la reencarnación de Isabel, o al menos que compartías su frecuencia espiritual, por llamarlo de alguna manera. La conversación fue interrumpida por un grito proveniente de la casa. Ambos corrieron de vuelta para encontrar a Lucía pálida, señalando hacia el espejo del vestíbulo. La vi, balbuceó. Una mujer idéntica a Elena, pero con ropa de época. Estaba justo ahí, mirándome. Miguel, que había estado revisando las grabaciones de seguridad que había instalado esa tarde, apareció con su laptop. Tienen que ver esto, dijo, su voz tensa. La grabación mostraba el pasillo de la segunda planta, completamente vacío. De repente, una figura femenina atravesaba el encuadre, era Elena, pero su movimiento era extraño, como si flotara más que caminar. Sus ojos, mirando directamente a la cámara, parecían completamente negros. Esto fue grabado hace 1 hora, explicó Miguel. Cuando tú estabas en la biblioteca con Lucía. Elena sintió que sus piernas cedían. Lucía la sostuvo, guiándola hasta un sillón cercano. No soy yo, susurró Elena, aunque una parte de ella dudaba. No puedo estar en 2 lugares a la vez. No eres tú, coincidió Lucía, su voz recuperando firmeza. Es Isabel, intentando comunicarse. ¿O poseerla?, sugirió Miguel sombríamente. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión creciente. Elena comenzó a ver a su doble victoriana en cada superficie reflectante, espejos, ventanas, incluso en el agua de la bañera. La figura nunca hablaba, solo la observaba con una expresión de urgencia desesperada. Lucía, sumergida en su investigación, llegó a una conclusión perturbadora. No creo que Isabel esté intentando comunicarse contigo, le dijo a Elena una tarde mientras revisaban antiguos grimorios de la biblioteca. Creo que está intentando completar a través de ti lo que no pudo terminar en vida. ¿El ritual?, preguntó Elena, confundida. Pero según su diario, ella quería detenerlo, no realizarlo. Eso es lo que ella escribió, señaló Lucía. Pero, ¿y si el diario fue alterado? ¿O si ella misma estaba siendo influenciada cuando lo escribió? La teoría de Lucía encontró respaldo inesperado cuando Miguel regresó de una visita al archivo histórico del pueblo con un descubrimiento inquietante. Encontré el registro de defunción de Isabel Montero, anunció, extendiendo un documento amarillento sobre la mesa. No desapareció con los Montero como se creía. Murió 3 días antes del incidente, aparentemente por suicidio. Su cuerpo fue encontrado en la habitación del ritual, con símbolos dibujados con su propia sangre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que ella inició el ritual y luego intentó detenerlo quitándose la vida? ¿O alguien la mató para impedirle completarlo?, sugirió Miguel. Lo importante es que el ritual quedó inconcluso. Y ahora quiere terminarlo a través de ti, concluyó Lucía, su voz apenas un susurro. Esa noche, mientras los demás dormían, Elena se encontró inexplicablemente atraída hacia el espejo de su habitación.
Su reflejo comenzó a distorsionarse, transformándose gradualmente en la imagen de Isabel Montero, vestida con un camisón blanco manchado de sangre. Por primera vez, la aparición habló, sus labios moviéndose en perfecta sincronía con los de Elena. El portal debe ser cerrado definitivamente. Solo tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Preguntó Elena, sintiendo que las palabras surgían de algún lugar profundo dentro de ella. Con sangre se abrió, con sangre debe cerrarse. La imagen se desvaneció, dejando a Elena temblando frente a su propio reflejo. Cuando logró calmarse, notó algo en su mano, sostenía un lápiz y había estado dibujando inconscientemente en la pared. El símbolo era uno que no había visto antes, más complejo que los otros, con líneas que parecían pulsar con vida propia. A la mañana siguiente, Elena despertó sintiéndose extrañamente despejada, como si una parte de la niebla mental que la había envuelto durante días se hubiera disipado. Bajó a la cocina para encontrar a Miguel preparando café. «Descubrí algo sobre tu tío abuelo», dijo sin preámbulos. No era solo un investigador del ocultismo. Era miembro activo de un grupo llamado Los Guardianes del Velo. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, aceptando la taza que le ofrecía. Una sociedad secreta dedicada a mantener cerrados los portales interdimensionales, explicó Miguel. Según mis fuentes, han existido durante siglos, adaptándose a diferentes épocas y culturas. ¿Y crees que mi tío me trajo aquí para continuar su trabajo? No exactamente, Miguel dudó antes de continuar. Creo que te trajo como sacrificio. La taza resbaló de las manos de Elena, estrellándose contra el suelo. Miguel continuó, su voz grave: los textos que he encontrado sugieren que el portal se fortalece cada 33 años, requiriendo un nuevo guardián. Pero no cualquiera sirve, debe ser alguien con una conexión especial con el otro lado. Alguien como Isabel, murmuró Elena. Alguien como yo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lucía, que traía un fajo de papeles antiguos. Encontré algo en el archivo parroquial, anunció, extendiendo un árbol genealógico. Isabel Montero no murió sin descendencia como se creía. Tuvo una hija ilegítima que fue adoptada por una familia del pueblo. Elena observó el documento, siguiendo las líneas que conectaban nombres y fechas hasta llegar a uno que reconoció, su abuela materna. Esto no puede ser, susurró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Soy descendiente directa de Isabel Montero. Lo que explica tu parecido físico, asintió Lucía. Y posiblemente tu conexión con ella y con esta casa. El sonido de cristal rompiéndose lo sobresaltó. Javier había entrado silenciosamente y dejado caer una bandeja al escuchar la revelación. Don Ernesto lo sabía, murmuró, su rostro pálido. Por eso te eligió a ti. La sangre que abrió el portal debe ser la misma que lo cierre. Mientras procesaban esta información, Elena notó algo extraño en el suelo de la cocina, un pequeño reguero de tierra que parecía venir de la despensa. Siguiéndolo, descubrió que una de las losas del suelo estaba suelta. Al moverla, reveló un hueco y, dentro de él, una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un pasaje secreto, murmuró Miguel, iluminando con la linterna de su teléfono. Que no aparece en ningún plano de la casa, añadió Lucía. Los cuatro intercambiaron miradas antes de que Elena tomara la decisión. Vamos a ver a dónde conduce. El pasaje descendía en espiral, adentrándose profundamente en la tierra. El aire se volvía más denso y húmedo a medida que avanzaban, cargado con un olor a tierra mojada y algo más, algo orgánico y antiguo que ninguno pudo identificar. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara subterránea de proporciones sorprendentes. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos de la habitación sellada, pero aquí parecían más antiguos, tallados directamente en la piedra. En el centro, un altar similar al de arriba, pero mucho más grande, dominaba el espacio. Y alrededor del altar, dispuestos en un círculo perfecto, había evidencia de un ritual reciente,
velas consumidas, símbolos dibujados con alguna sustancia oscura, y lo más perturbador, fotografías de Elena tomadas a lo largo de los años, desde su infancia hasta la actualidad. «Alguien ha estado observándote toda tu vida», murmuró Lucía, horrorizada. «No alguien», corrigió Javier, su voz quebrada. «Nosotros. Los guardianes del velo». El silencio que siguió a la confesión de Javier fue roto por el sonido de la tierra desprendiéndose del techo de la cámara subterránea. Pequeñas partículas flotaban en el aire, iluminadas por las linternas, como una nevada subterránea que presagiaba un colapso mayor. «Tenemos que salir de aquí», urgió Miguel, tomando a Elena del brazo. Pero ella permanecía inmóvil, sus ojos fijos en las fotografías dispuestas alrededor del altar. Imágenes de su graduación de la preparatoria, de su primer día en la universidad, de vacaciones familiares, momentos privados que alguien había estado documentando meticulosamente sin su conocimiento. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo han estado vigilándome?». Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Elena. «Desde que naciste. Don Ernesto identificó tu linaje, tu conexión con Isabel. Sabía que eventualmente serías necesaria». «¿Necesaria para qué?». La voz de Elena se elevó, cargada de una ira que apenas podía contener. «¿Para ser sacrificada? ¿Para ser poseída por algo de otra dimensión?». «Para cerrar definitivamente el portal», respondió Javier. «La sangre de Isabel lo abrió parcialmente. Solo la sangre de su descendiente puede sellarlo para siempre». Lucía dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a Elena. «Eso suena sospechosamente a sacrificio humano». «No necesariamente», intervino Miguel, que había estado examinando los símbolos en las paredes. «Muchos rituales antiguos requerían sangre, pero no la muerte del donante». Un nuevo temblor, más fuerte que el anterior, sacudió la cámara. Esta vez, fragmentos más grandes de roca se desprendieron del techo. «Discutamos esto arriba», sugirió Lucía, tirando suavemente del brazo de Elena. Mientras ascendían por el pasaje secreto, Elena sentía que su mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar las revelaciones. Su vida entera había sido monitoreada, manipulada quizás, para conducirla a este momento. La sensación de violación era profunda, pero también sentía una extraña resignación, como si una parte de ella hubiera sabido siempre que su destino estaba ligado a algo más grande que ella misma. De vuelta en la cocina, los cuatro se sentaron alrededor de la mesa, el aire cargado de tensión. Javier, visiblemente incómodo, fue el primero en romper el silencio. Los guardianes del velo han existido por siglos, adaptándose a diferentes culturas y épocas. En esta región, surgimos tras la conquista, cuando los españoles intentaron destruir los sitios sagrados mexicas sin entender realmente lo que estaban haciendo. Liberando fuerzas que no comprendían, completó Lucía. «Exactamente», asintió Javier. «Nuestro propósito ha sido siempre proteger a la humanidad de lo que existe más allá del velo dimensional». «No somos villanos, señorita Elena». «Dice el hombre que ha estado espiándome toda mi vida», replicó ella con amargura. «Era necesario», insistió Javier. «Debíamos asegurarnos de que desarrollaras la sensibilidad necesaria, la conexión con el otro lado, sin exponerte prematuramente al peligro». «¿Y mi tío?», preguntó Elena. «¿También era parte de esto?». «Don Ernesto era nuestro líder local», confirmó Javier. «Dedicó su vida a estudiar el portal y a prepararte para tu papel. Cuando supo que el ciclo de 33 años estaba llegando a su fin, aceleró los planes. Pero algo salió mal». «Se suicidó», dijo Miguel. «No exactamente», Javier desvió la mirada. «Intentó realizar el ritual él mismo, usando su propia sangre. Sabía que no funcionaría completamente, pero esperaba ganar tiempo hasta que tú estuvieras lista». «¿Y qué pasó?», preguntó Lucía. Algo atravesó parcialmente el velo, la voz de Javier se quebró. Algo que lo poseyó brevemente antes de que pudiera,
terminar con su vida. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su tío, poseído por una entidad interdimensional, eligiendo la muerte como única escapatoria, era demasiado perturbadora para contemplarla. ¿Y ahora esperan que yo complete lo que él no pudo?, preguntó, su voz mezclando incredulidad y miedo. No tienes que hacerlo, intervino Lucía con firmeza. Podemos irnos ahora mismo, alejarnos de esta locura. No es tan simple, dijo Javier. La conexión ya está establecida. La entidad conoce a Elena, la ha sentido a través del velo. La seguirá donde quiera que vaya. Como para confirmar sus palabras, las luces de la cocina parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad apenas mitigada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Generador de emergencia, murmuró Javier, levantándose para buscar velas. En la penumbra, Elena sintió un cambio en el ambiente, una presión en el aire que hacía difícil respirar. Y entonces comenzó, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna, palabras en un idioma desconocido que de alguna manera podía entender perfectamente. El portal se abrirá completamente en la próxima luna llena. El recipiente está listo. La sangre llamará a la sangre. ¿Lo escuchan?, preguntó, su voz temblorosa. Las expresiones confusas de los demás le dieron la respuesta. Solo ella podía oírlo. Esa noche, mientras los demás dormían, Elena se sentó frente al espejo de su habitación, observando su reflejo a la luz vacilante de las velas. Algo había cambiado en sus ojos, un brillo diferente, más antiguo, habitaba ahora en ellos. Isabel, llamó suavemente. Sé que estás ahí. Necesito entender qué está pasando. Su reflejo se distorsionó, transformándose gradualmente en la imagen de la joven del siglo XIX. Esta vez, sin embargo, Elena no sintió miedo, sino una extraña familiaridad, como si estuviera mirando a una parte de sí misma que siempre había existido. El ritual debe completarse, dijo la imagen de Isabel, sus labios moviéndose en sincronía con los de Elena. Pero no como ellos creen. No para abrir, sino para cerrar. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Elena. ¿Los guardianes? Los que se hacen llamar guardianes son en realidad invocadores. Han engañado a generaciones, preparando el camino para la llegada de lo que acecha más allá del velo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Javier? Javier y todos los que vinieron antes que él. El ritual que intenté detener hace más de un siglo no era para cerrar el portal, sino para abrirlo completamente. Me quitaron la vida cuando descubrí la verdad. ¿Y mi tío?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Descubrió la verdad demasiado tarde, como yo. Intentó advertirte con su muerte. La revelación golpeó a Elena como un puño físico. Todo había sido una elaborada mentira. Los supuestos protectores eran en realidad los villanos de esta historia, manipulando eventos a través de generaciones para lograr su objetivo, abrir permanentemente un portal a otra dimensión. A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad mental que no había experimentado en días. Sabía lo que debía hacer, aunque el camino estaba lejos de ser claro. Necesitaba aliados, pero ¿en quién podía confiar realmente? Bajó a desayunar para encontrar solo a Miguel en la cocina, preparando café. Lucía había salido temprano al archivo municipal para seguir investigando, y Javier estaba ausente, aparentemente realizando tareas de mantenimiento en los terrenos. Tenemos que hablar, dijo Elena sin preámbulos. Pero no aquí. No es seguro. Miguel la miró con curiosidad, pero asintió, siguiéndola hasta el jardín trasero. Una vez seguros de estar fuera del alcance de posibles oídos, Elena le contó sobre su comunicación con Isabel y las perturbadoras revelaciones. Siempre sospeché que Javier ocultaba algo, dijo Miguel cuando ella terminó. Pero esto es más grande de lo que imaginaba. Necesito saber si puedo confiar en ti, dijo Elena, mirándolo directamente a los ojos. Y en Lucía.
Puedes confiar en mí, aseguró Miguel. En cuanto a Lucía, creo que también, pero deberíamos ser cautelosos. No sabemos cuán extendida está esta conspiración. Acordaron un plan, fingirían seguir el juego de Javier mientras investigaban más sobre los verdaderos guardianes del velo y buscaban una manera de detener el ritual permanentemente. Sin embargo, los eventos se precipitaron esa misma tarde. Elena estaba en la biblioteca con Miguel cuando comenzó a sentir un zumbido en sus oídos, seguido por una oleada de náuseas. Las palabras en el libro que estaba leyendo comenzaron a distorsionarse, transformándose en símbolos similares a los de la cámara subterránea. Miguel llamó débilmente. Algo está pasando. Pero cuando levantó la vista, no era Miguel quien estaba frente a ella, sino Isabel Montero, vestida con su camisón ensangrentado. Se está acercando, advirtió la aparición. La luna llena es mañana. Debes estar preparada. Elena sintió que su conciencia se deslizaba, como si estuviera siendo empujada fuera de su propio cuerpo. Luchó por mantener el control, aferrándose al borde de la mesa. Elena. La voz de Miguel sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Resiste. Cuando finalmente logró enfocar la vista, vio a Miguel mirándola con preocupación. Pero había algo más en su expresión, miedo. Estabas hablando en náhuatl, dijo en voz baja. Y tus ojos eran completamente negros. Antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose violentamente. Lucía entró corriendo a la biblioteca, su rostro pálido y desencajado. Tenemos que irnos, jadeó. Ahora. He descubierto algo terrible. Pero era demasiado tarde. Javier apareció detrás de ella, y no estaba solo. 3 hombres vestidos con ropas oscuras lo acompañaban, sus rostros inexpresivos y sus ojos fríos. Me temo que nadie irá a ninguna parte, dijo Javier, su voz transformada, más profunda y autoritaria. El momento ha llegado. El recipiente está listo. Uno de los hombres sujetó a Lucía, mientras los otros 2 avanzaban hacia Miguel. Este intentó resistirse, pero fue golpeado brutalmente en la cabeza con un objeto contundente. Cayó al suelo, semiconsciente y sangrando. Miguel. Gritó Elena, intentando correr hacia él, pero descubrió que no podía moverse. Sus extremidades parecían de plomo, y una niebla oscura comenzaba a nublar su visión. No luches, Elena, la voz de Javier sonaba casi amable. Es más fácil si te entregas voluntariamente. Elena sintió que algo se apoderaba de su mente, una presencia antigua y poderosa que empujaba su conciencia hacia un rincón oscuro. Intentó resistir, aferrándose a imágenes de su vida, su apartamento en la Ciudad de México, sus proyectos de arquitectura, el rostro de Lucía iluminado por la luz de las velas mientras investigaban. Lo último que vio antes de que la oscuridad la engullera por completo fue a Javier acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sosteniendo lo que parecía ser un antiguo cuchillo de obsidiana. El portal se abrirá esta noche, fueron sus palabras finales. Y tú, querida Elena, serás la puerta. La conciencia de Elena flotaba en un limbo nebuloso, fragmentos de realidad entremezclándose con visiones de otro tiempo. Veía la mansión como había sido un siglo atrás, habitada por los Montero y sus sirvientes. Veía a Isabel, moviéndose por los mismos pasillos que ella había recorrido, descubriendo gradualmente la verdadera naturaleza del culto que se hacía llamar Guardianes del Velo. Y entonces lo vio, el ritual original, Isabel atada al altar mientras los miembros del culto cantaban en una mezcla de latín y náhuatl. La sangre de la joven fluyendo hacia los canales tallados en la piedra, alimentando símbolos que comenzaban a brillar con una luz antinatural. Así fue como empezó, la voz de Isabel resonaba en su mente. Pero logré sabotearlo en el último momento. Mi muerte prematura interrumpió el flujo de energía. Elena comprendió entonces lo que Isabel había hecho, suicidarse para impedir que la entidad cruzara completamente el velo. Pero el portal quedó parcialmente abierto, continuó Isabel. Durante generaciones, han estado preparándose para un nuevo intento.
Tú eres la culminación de su plan. La niebla comenzó a disiparse, y Elena sintió que recuperaba gradualmente la sensación de su cuerpo. Estaba tendida sobre algo duro y frío, el altar de la cámara subterránea. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos con cuerdas que le impedían moverse. A su alrededor, velas negras iluminaban la estancia con un resplandor enfermizo, proyectando sombras danzantes sobre los símbolos de las paredes, que parecían pulsar con vida propia. Javier y los otros 3 hombres estaban dispuestos en los puntos cardinales alrededor del altar, vistiendo túnicas negras con símbolos rojos bordados. Cantaban en voz baja, una letanía hipnótica que hacía vibrar el aire. Elena intentó hablar, pero descubrió que tenía la boca amordazada. Solo podía observar impotente mientras Javier se acercaba, sosteniendo el cuchillo de obsidiana. El momento ha llegado, anunció con voz reverente. La luna está en su cenit. El velo está en su punto más débil. Levantó el cuchillo, la hoja negra captando y reflejando la luz de las velas de manera antinatural. Elena cerró los ojos, preparándose para el dolor. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuchó un grito de sorpresa seguido por el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo. Cuando abrió los ojos, vio a Lucía de pie junto a Javier inconsciente, sosteniendo una pesada estatuilla de piedra que evidentemente había usado como arma. «Elena», exclamó, corriendo hacia el altar para desatarla. Los otros 3 cultistas reaccionaron inmediatamente, abalanzándose sobre Lucía. Pero antes de que pudieran alcanzarla, una figura emergió de las sombras, Miguel, con la cabeza vendada y empuñando lo que parecía ser un antiguo atizador de hierro. «Aléjense de ellas», rugió, golpeando al cultista más cercano con suficiente fuerza para derribarlo. Mientras Miguel mantenía a raya a los otros 2, Lucía trabajaba frenéticamente para desatar a Elena. «¿Cómo?», comenzó Elena una vez libre de la mordaza. «Te seguimos el rastro», explicó Lucía rápidamente, luchando con los nudos. «Miguel colocó un rastreador en tu teléfono después de que descubriéramos la verdad sobre Javier». «¿Qué verdad?», preguntó Elena, mientras Lucía finalmente liberaba sus muñecas. «Los verdaderos guardianes del velo fueron exterminados hace décadas», respondió Lucía. «Javier y su grupo son impostores, cultistas que se apropiaron del nombre para ocultar sus verdaderas intenciones». Un grito interrumpió su explicación. Uno de los cultistas había logrado desarmar a Miguel y lo tenía acorralado contra la pared. El otro avanzaba hacia las mujeres con expresión amenazante. Elena, ahora libre, se incorporó rápidamente. Algo había cambiado dentro de ella. La presencia de Isabel, que antes había sido una voz distante, ahora parecía fundirse con su propia conciencia, otorgándole conocimientos y habilidades que no sabía que poseía. Sin pensarlo, comenzó a recitar palabras en un idioma que nunca había estudiado pero que fluía de sus labios como si lo hubiera hablado toda la vida. El efecto fue inmediato, los símbolos en las paredes pulsaron con mayor intensidad, y una onda de energía invisible golpeó al cultista, lanzándolo contra la pared opuesta. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Lucía, asombrada. «No fui solo yo», respondió Elena, su voz mezclándose extrañamente con otra más antigua. «Isabel está conmigo ahora. Estamos colaborando». Miguel aprovechó la distracción para liberarse y noquear a su oponente. Corrió hacia ellas, jadeando. «Tenemos que salir de aquí antes de que despierten». «No», dijo Elena con firmeza. «El ritual debe completarse, pero no como ellos planeaban. Isabel sabe cómo cerrar permanentemente el portal». «¿Estás segura?», preguntó Lucía, preocupada. «La entidad podría estar manipulándote». «Confía en mí», pidió Elena, tomando las manos de Lucía entre las suyas. «Puedo sentir la diferencia. Isabel no quiere abrir el portal, quiere sellarlo para siempre, como intentó hacer hace un siglo». Un gemido proveniente de Javier les advirtió que estaba recuperando la conciencia. Miguel lo inmovilizó rápidamente, atándolo con las mismas cuerdas que habían sujetado a Elena.
¿Qué necesitas para el ritual?, preguntó, dirigiéndose a Elena. El cuchillo de obsidiana, respondió ella, señalando donde había caído. Y que mantengan a estos hombres alejados del altar. Su presencia interferiría con el proceso. Mientras Miguel se ocupaba de asegurar a los cultistas, Elena se acercó nuevamente al altar. Lucía la siguió, su rostro reflejando una mezcla de miedo y determinación. Estaré aquí mismo, prometió, apretando la mano de Elena. Pase lo que pase. Elena asintió, agradecida por su presencia. Luego, empuñando el cuchillo de obsidiana, comenzó a recitar las palabras que Isabel le transmitía, una combinación de náhuatl antiguo y latín que resonaba en la cámara subterránea con poder creciente. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con mayor intensidad, pulsando al ritmo de las palabras. El aire se espesó, cargándose de electricidad estática que hacía que los cabellos de todos se erizaran. Y entonces, en el centro exacto de la cámara, el aire pareció rasgarse. Una grieta luminosa apareció, flotando a 1 metro del suelo, emanando una luz que no pertenecía a ningún espectro conocido. A través de ella, se vislumbraban formas imposibles, geometrías que desafiaban la comprensión humana y criaturas cuya mera visión amenazaba con quebrar la cordura. El velo se está rasgando, gritó Javier desde donde estaba inmovilizado, su voz mezclando terror y éxtasis. Viene. Por fin viene. Elena continuó el cántico, ignorando las protestas del cultista. Podía sentir a Isabel guiando sus palabras, sus movimientos, mientras ambas conciencias trabajaban en perfecta sincronía. Con un movimiento fluido, pasó el cuchillo de obsidiana por la palma de su mano izquierda, dejando que la sangre fluyera hacia el altar. A diferencia del ritual original, sin embargo, Elena no permitió que su sangre alimentara los símbolos que abrirían el portal. En su lugar, comenzó a trazar nuevos símbolos sobre los antiguos, símbolos de cierre y protección que Isabel le mostraba mentalmente. No. Aulló Javier, comprendiendo lo que intentaba hacer. La detenerán. Nos destruirá a todos. Uno de los cultistas, que había fingido estar más incapacitado de lo que realmente estaba, logró liberarse parcialmente y lanzarse hacia Elena. Miguel intentó interceptarlo, pero el hombre lo esquivó, arrojándose contra el altar. El impacto desestabilizó a Elena en medio del ritual. Su concentración se rompió momentáneamente, y la grieta dimensional pulsó violentamente, expandiéndose. Una ráfaga de energía antinatural emergió de ella, golpeando las paredes de la cámara y haciendo que fragmentos de roca comenzaran a desprenderse del techo. «Elena», gritó Lucía, esquivando apenas una piedra que cayó donde había estado segundos antes. La historiadora corrió hacia el altar, donde Elena luchaba por recuperar el control del ritual mientras Miguel forcejeaba con el cultista. Con un movimiento decidido, Lucía tomó el diario de Isabel que había traído consigo y lo abrió en las últimas páginas, donde la joven del siglo XIX había escrito frenéticamente sus descubrimientos finales. «Aquí», exclamó, señalando un pasaje específico. Isabel encontró una forma alternativa de sellar el portal. No solo con sangre, sino con voluntad compartida. Elena miró el texto, comprendiendo instantáneamente lo que debía hacer. Extendió su mano ensangrentada hacia Lucía. «Necesito tu ayuda», dijo, su voz entremezclada con la de Isabel. «Y la de Miguel. El portal solo puede cerrarse si 3 almas voluntarias combinan su energía». Lucía no dudó. Tomó la mano de Elena, manchándose con su sangre. Miguel, que había logrado someter nuevamente al cultista, se unió a ellas, formando un triángulo alrededor del altar. Juntos, guiados por las palabras que Elena / Isabel recitaba, comenzaron un nuevo cántico. La grieta dimensional pulsaba erráticamente, a veces expandiéndose, a veces contrayéndose, como si 2 fuerzas opuestas lucharan por el control. Javier, comprendiendo que su plan estaba fracasando, logró arrastrarse hasta una posición desde donde podía ver directamente la grieta. «Mi señor», gritó hacia el portal. «Toma mi cuerpo».
úsame como recipiente. Una forma tentacular, imposible de describir con palabras humanas, comenzó a emerger parcialmente de la grieta, extendiéndose hacia Javier. El hombre sonrió estáticamente mientras la entidad lo envolvía, su cuerpo contorsionándose de manera antinatural mientras era poseído. Demasiado tarde, dijo con una voz que ya no era humana, incorporándose con movimientos espasmódicos. El portal está abierto. Este mundo será nuestro. Elena sintió que la presencia de Isabel se fortalecía dentro de ella, tomando un control más directo de su cuerpo. Sus ojos, ahora completamente negros, se fijaron en la figura poseída de Javier. «Te equivocas», respondió, su voz resonando con un poder antiguo. «Este portal se abrió con mi sangre hace un siglo, y se cerrará con la misma sangre hoy». Con un movimiento fluido, Elena se liberó del agarre de Lucía y Miguel, avanzando hacia Javier / la entidad. El ser emitió un sonido que era parte rugido, parte chillido, y se lanzó hacia ella. En el último momento, Elena se hizo a un lado, permitiendo que el impulso del atacante lo llevara directamente hacia el altar. Con una fuerza que no era enteramente suya, empujó a Javier contra la piedra antigua, presionando el cuchillo de obsidiana contra su garganta. «Isabel, no», susurró la parte de Elena que aún mantenía el control. «Debe haber otra forma». «No la hay», respondió la voz de Isabel en su mente. «La sangre que abrió el portal debe cerrarlo». «Mi sangre. Nuestra sangre». En un momento de claridad compartida, Elena comprendió el plan de Isabel. No era la sangre de Javier la que cerraría el portal, sino la de ellas. La misma sangre que había iniciado todo un siglo atrás. Con una última mirada hacia Lucía y Miguel, Elena / Isabel giró el cuchillo, no hacia Javier, sino hacia sí misma, realizando un corte superficial pero efectivo en su antebrazo. La sangre fluyó copiosamente, cayendo sobre el altar y los símbolos que habían trazado. El efecto fue inmediato y espectacular. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz dorada, diferente a la luz antinatural del portal. La grieta dimensional pulsó violentamente, contrayéndose visiblemente. La entidad que poseía a Javier aulló de rabia y desesperación, intentando aferrarse a su huésped humano. Pero la energía del ritual invertido era demasiado poderosa. Fue arrancada del cuerpo de Javier y succionada de vuelta hacia la grieta, que continuaba cerrándose. «No», gritó con una voz que parecía provenir de 1000 gargantas a la vez. «Hemos esperado milenios». En un último acto de desesperación, la entidad extendió un apéndice tentacular, aferrándose al tobillo de Javier e intentando arrastrarlo consigo hacia la grieta. El hombre gritó de terror, suplicando ayuda mientras era arrastrado inexorablemente hacia el portal. Miguel reaccionó instintivamente, lanzándose hacia Javier para sujetarlo. Pero la fuerza de la entidad era sobrehumana, y pronto ambos hombres estaban siendo arrastrados hacia la grieta que, aunque se cerraba, aún era lo suficientemente grande para tragarlos. «Miguel», gritó Lucía, corriendo hacia él. Elena, aún en comunión con Isabel, comprendió que debían completar el ritual antes de que la grieta se cerrara completamente, o quedaría un resquicio que permitiría futuras aperturas. Con las últimas fuerzas que le quedaban, presionó ambas manos ensangrentadas contra el altar, recitando las palabras finales del ritual. La cámara subterránea se iluminó con un resplandor cegador. La grieta dimensional se contrajo violentamente, emitiendo un sonido como de tela rasgándose a escala cósmica. En el último instante, Lucía logró aferrar la mano de Miguel y tirar con todas sus fuerzas, arrancándolo del agarre de la entidad. Javier no tuvo la misma suerte. Con un grito final que se perdió en el vacío interdimensional, fue arrastrado a través de la grieta justo antes de que ésta se cerrara con una implosión que sacudió los cimientos de la mansión. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de rocas desprendiéndose del techo debilitado. La cámara comenzaba a colapsar. «Tenemos que salir», jadeó Miguel, ayudando a Lucía a incorporarse. Elena permanecía inmóvil junto al altar, sus ojos aún completamente negros, su expresión serena a pesar del caos que los rodeaba. «Elena, vamos», urgió Lucía,
tomándola del brazo. Pero Elena no respondía. Su cuerpo parecía estar presente, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada quizás entre dimensiones, o perdida en la conciencia compartida con Isabel. No podemos dejarla, insistió Lucía cuando Miguel sugirió con la mirada que podrían tener que abandonarla. Con determinación, Lucía abofeteó a Elena con fuerza. El impacto pareció traerla de vuelta. Sus ojos volvieron gradualmente a la normalidad, y parpadeó confundida. ¿Lucía?, murmuró, como despertando de un sueño profundo. ¿Qué? Después, cortó Miguel, señalando hacia el techo que amenazaba con colapsar. Ahora corramos. Los tres se precipitaron hacia el pasaje que conducía a la superficie, esquivando rocas que caían y sorteando grietas que se abrían en el suelo. Detrás de ellos, la cámara subterránea se derrumbaba, sepultando el altar y todos los secretos que contenía bajo toneladas de roca y tierra. Apenas habían emergido en la cocina de la mansión cuando sintieron que toda la estructura se estremecía. El colapso subterráneo estaba afectando los cimientos de la casa. ¡Afuera!, gritó Miguel, guiándolas hacia la puerta principal. Corrieron a través de pasillos que se agrietaban, esquivando candelabros que caían y muebles que se deslizaban por suelos repentinamente inclinados. Finalmente, irrumpieron en el jardín delantero justo cuando la parte central de la mansión comenzaba a hundirse sobre sí misma, como si una enorme mano invisible la aplastara desde arriba. Desde la seguridad relativa del camino de entrada, los tres observaron en silencio cómo la mansión Montero, con todos sus secretos y horrores, se derrumbaba en una nube de polvo y escombros. El portal estaba cerrado. El velo entre mundos, reparado. Elena, exhausta física y mentalmente, se dejó caer de rodillas sobre la tierra. Sentía un vacío extraño, como si hubiera perdido una parte de sí misma. La presencia de Isabel, que había sido tan vívida durante el ritual, ahora era apenas un eco distante. Se ha ido, murmuró, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Isabel se ha ido. Lucía se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza. Completó su misión, dijo suavemente. Ambas lo hicieron. Miguel, vigilando los alrededores por si alguno de los otros cultistas había sobrevivido, se unió a ellas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz reflejando el agotamiento que todos sentían. Elena miró hacia las ruinas humeantes de la mansión, sintiendo una extraña mezcla de pérdida y liberación. Ahora, respondió finalmente, nos aseguramos de que esta historia no se repita nunca más. El techo blanco del hospital fue lo primero que Elena vio al abrir los ojos. La luz fluorescente, demasiado brillante, la hizo parpadear varias veces mientras intentaba orientarse. Un pitido rítmico a su derecha le indicó que estaba conectada a algún tipo de monitor médico. «Está despertando», escuchó la voz de Lucía, teñida de alivio y cansancio. Un rostro apareció en su campo de visión, Miguel, con una venda profesional rodeando su cabeza y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. «Bienvenida de vuelta», dijo con una sonrisa cansada. «Nos diste un buen susto». Elena intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera. Lucía acercó un vaso de agua con una pajita a sus labios, ayudándola a beber pequeños sorbos. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro ronco. 3 días, respondió Lucía, tomando su mano con gentileza. Los médicos dicen que sufriste un agotamiento extremo, además de pérdida de sangre y deshidratación. Los recuerdos comenzaron a regresar gradualmente, la cámara subterránea, el ritual, la grieta dimensional cerrándose, la mansión colapsando. ¿Qué les dijimos?, preguntó, refiriéndose a las autoridades que inevitablemente habrían investigado el derrumbe de una mansión histórica. La verdad, más o menos, respondió Miguel con una mueca irónica. Que estábamos explorando la propiedad cuando descubrimos un pasaje secreto que conducía a una cámara subterránea inestable. Que el colapso de la cámara provocó el derrumbe de la casa. Omitimos la parte de los portales interdimensionales y las entidades ancestrales, añadió Lucía con una sonrisa tensa.
sorprendentemente, nos creyeron. Parece que la mansión tenía problemas estructurales conocidos desde hace años. Elena asintió, agradecida por la versión simplificada. Lo último que necesitaban era atraer la atención de personas que pudieran estar interesadas en los verdaderos eventos. ¿Y los otros cultistas?, preguntó, recordando a los hombres que habían acompañado a Javier. Desaparecieron, respondió Miguel, su expresión tornándose seria. Cuando la policía llegó, no había rastro de ellos entre los escombros. Podrían haber escapado, o podrían estar enterrados tan profundo que nunca los encontrarán. Un silencio reflexivo cayó sobre los tres. Elena cerró los ojos, intentando sentir la presencia de Isabel dentro de ella, pero solo encontró vacío. La conexión que habían compartido durante aquellos intensos momentos se había desvanecido completamente. «Ya no puedo sentirla», murmuró. «Ah, Isabel. Es como si una parte de mí se hubiera ido con ella». Lucía apretó su mano con comprensión. Quizás era necesario. Su propósito estaba cumplido. «Pero tengo sus recuerdos», continuó Elena, abriendo los ojos con una nueva realización. «No todos, pero fragmentos, como si hubiera vivido otra vida en el siglo XIX». «¿Qué tipo de recuerdos?», preguntó Miguel, inclinándose con interés. «Veo la mansión como era entonces. Conozco a personas que nunca he conocido». Elena hizo una pausa, procesando las imágenes fragmentadas que poblaban su mente. «Y entiendo ahora lo que realmente sucedió con Isabel y los Montero». En los días siguientes, mientras se recuperaba físicamente, Elena comenzó a ordenar estos recuerdos heredados. Isabel había sido efectivamente una medium natural, traída a la mansión Montero específicamente por sus habilidades. La familia, liderada por el patriarca Sebastián Montero, formaba parte de un culto antiguo que buscaba comunicarse con entidades de otras dimensiones. Al principio, Isabel había participado voluntariamente, fascinada por las experiencias paranormales que podía tener gracias a sus habilidades. Pero gradualmente descubrió la verdadera naturaleza del culto. No buscaban simplemente comunicarse con estas entidades, sino traerlas físicamente a nuestro mundo, creyendo que serían recompensados con poder y conocimiento. Isabel había intentado escapar cuando comprendió la verdad, pero fue capturada y preparada como recipiente para el ritual principal. En un acto final de resistencia, había logrado sabotear parcialmente el ritual, pagando con su vida pero impidiendo que el portal se abriera completamente. Una semana después del colapso de la mansión, Elena fue dada de alta del hospital. Lucía la llevó a su pequeño apartamento en el centro de Guanajuato, insistiendo en que se quedara allí hasta que decidiera qué hacer a continuación. «Mi casa es tu casa», dijo simplemente, preparándote en la cocina mientras Elena se acomodaba en el sofá del salón, rodeada de libros de historia y arqueología que reflejaban la pasión profesional de Lucía. Miguel los visitaba regularmente, trayendo noticias del mundo exterior y, particularmente, de la investigación oficial sobre el incidente de la mansión. «Han declarado la propiedad como zona de riesgo geológico», informó durante una de sus visitas. «Aparentemente, toda el área está plagada de cavernas subterráneas inestables. Nadie podrá construir allí en el futuro previsible». «Conveniente», comentó Lucía, sirviendo café para los tres. «Demasiado conveniente», añadió Miguel con una mirada significativa. Casi como si alguien hubiera manipulado los informes geológicos. Elena levantó una ceja. «¿Crees que hay más personas involucradas? ¿Otros guardianes?» «Guardianes reales esta vez», asintió Miguel. «He estado investigando discretamente. Hay indicios de una organización que ha operado en las sombras durante siglos, contrarrestando a grupos como el de Javier. Los verdaderos guardianes del velo», murmuró Lucía. «O como se llamen a sí mismos», Miguel se encogió de hombros. «Lo importante es que parecen estar de nuestro lado. O al menos, del lado de mantener cerrados los portales interdimensionales». Elena reflexionó sobre esta posibilidad.
La idea de que existiera un grupo dedicado a proteger a la humanidad de amenazas que la mayoría ni siquiera podía comprender resultaba extrañamente reconfortante. A medida que pasaban las semanas, Elena comenzó a sentirse más como ella misma nuevamente. Los recuerdos de Isabel, aunque presentes, se habían integrado con los suyos propios de una manera que ya no resultaba invasiva. Eran como fotografías de un viaje que hubiera hecho hace mucho tiempo, vívidas pero distantes. Una mañana, mientras desayunaban en la pequeña terraza del apartamento de Lucía, Elena tomó una decisión. «Quiero volver al terreno de la mansión», anunció. «Necesito verlo una última vez». Lucía la miró con preocupación. «¿Estás segura?» «Los recuerdos aún están frescos, precisamente por eso», asintió Elena. «Necesito cerrar este capítulo adecuadamente». Esa tarde, los tres se dirigieron al sitio donde una vez se alzó la mansión Montero. Como había informado Miguel, la zona estaba acordonada con cintas policiales y señales de peligro geológico. Sin embargo, encontraron un punto desde donde podían observar las ruinas sin traspasar las barreras. La mansión, que había dominado el paisaje con su imponente arquitectura colonial, era ahora poco más que un montón de escombros parcialmente cubiertos de vegetación. La naturaleza ya comenzaba a reclamar el espacio, con pequeñas plantas brotando entre las piedras caídas. «Es extraño», comentó Elena mientras observaba. «Siento como si hubiera vivido varias vidas en ese lugar. La mía, la de Isabel, incluso fragmentos de la vida de mi tío Ernesto». «¿Qué harás ahora?», preguntó Miguel, apoyándose en la valla que delimitaba la propiedad. «¿Volverás a Ciudad de México?». Elena negó con la cabeza. «No hay nada para mí allí. Estaba pensando en quedarme en Guanajuato, al menos por un tiempo». Lucía, que había estado inusualmente silenciosa, la miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Elena, sonriendo al ver la expresión de Lucía. «He estado pensando, toda esta experiencia, por terrible que fuera, me ha dado una perspectiva única. Conocimientos que muy pocas personas tienen». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Miguel, intrigado. «Estoy sugiriendo que quizás podríamos hacer algo con eso», respondió Elena. «No solo seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, sino usar lo que hemos aprendido para ayudar a otros». «¿Como un equipo de investigación paranormal?», bromeó Miguel, aunque su tono sugería que la idea no le desagradaba. «Más bien como investigadores de lo inexplicable», corrigió Elena. «Tú tienes contactos en el periodismo y acceso a registros históricos. Lucía tiene conocimientos académicos sobre rituales y culturas antiguas. Y yo, bueno, parece que tengo cierta sensibilidad para estas cosas». Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de Elena en un gesto que se había vuelto natural entre ellas. «Me gusta la idea», dijo suavemente. «Podríamos prevenir que otros pasen por lo que nosotros pasamos. Y quizás encontrar a esos verdaderos guardianes del velo en el proceso», añadió Miguel. 6 meses después, el terreno donde una vez se alzó la mansión Montero había sido transformado. Gracias a los contactos de Miguel y a una generosa donación anónima, que Elena sospechaba provenía de los misteriosos verdaderos guardianes, el sitio había sido declarado área de investigación histórica y centro educativo. Un modesto edificio de diseño contemporáneo, proyectado por Elena misma, se alzaba ahora a una distancia segura de las ruinas originales. «Centro de Investigación Histórica y Fenómenos Paranormales Isabel Montero», rezaba la placa en la entrada. El centro albergaba una biblioteca especializada, un pequeño museo que exhibía artefactos recuperados de las ruinas, cuidadosamente seleccionados para no incluir nada verdaderamente peligroso, y oficinas donde el trío trabajaba en sus investigaciones. En los meses transcurridos, habían documentado 3 casos de actividad paranormal en la región, ayudando a familias afectadas por fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Su reputación crecía lentamente, atrayendo tanto a escépticos curiosos como a personas genuinamente necesitadas de ayuda. Una tarde, mientras Elena organizaba documentos en su oficina,
notó un sobremanila que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, encontró fotografías antiguas de la mansión Montero en su esplendor, junto con una nota escrita a mano: continúan el trabajo que comenzamos hace siglos. No están solos. Cuando estén listos, nos encontraremos. No había firma, pero no era necesaria. Elena sonrió, guardando el sobre en un cajón. Algunas preguntas podían esperar a ser respondidas. Esa noche, mientras cerraba el centro, se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Por un instante, creyó ver no solo su reflejo, sino también el de Isabel, no como una presencia amenazante o invasiva, sino como una guardiana silenciosa que por fin había encontrado paz. Gracias, susurró Elena al reflejo. Por todo. Al salir, tomó la mano de Lucía, que la esperaba en la puerta. Miguel se había adelantado para reservar mesa en su restaurante favorito, donde celebrarían el éxito de su caso más reciente. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado de Guanajuato, Elena sintió una certeza profunda: el ciclo de horror que había comenzado hace más de un siglo finalmente se había roto. Y en su lugar, algo nuevo había nacido. Algo que, quizás, podría ayudar a romper otros ciclos de oscuridad en el futuro. El portal estaba cerrado. Pero una puerta diferente, una de conocimiento y esperanza, se había abierto. Fin.